La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía Chuck Nolan, el personaje interpretado por Tom Hanks en la película Náufrago, poco después de conseguir salir de la isla, que ahora sabía lo que tenía que hacer con su vida, que tenía que seguir respirando, porque siempre al día siguiente vuelve a amanecer y uno nunca sabe qué es lo que le puede traer la marea. En esa línea, yo te animo a que sigas escribiendo, porque eso quiere decir que mañana va a volver a amanecer y quién sabe si la marea te va a traer ese contrato, por ejemplo, que conseguirá dar vida a tu guión. Hasta ese momento, te invito a que sigas escribiendo, a que lo hagas con nosotros y a que no te sientas como un náufrago, sino todo lo contrario, en la isla de las palabras. Una página, un minuto. Pues es tiempo ya para responder las preguntas, las dudas de guión que nos habéis hecho llegar durante toda la semana a través de las redes sociales del programa, esas dudas que nos hacéis llegar a través de notas de audio. Lo hacemos como siempre con amigos, con compañeros del Sindicato Alma, y hoy está con nosotros nada menos que Sergio Barrejón. Sergio trabaja ahora mismo como guionista en la serie Servir y Proteger, ha sido también director de la película Jefe en 2018, ha trabajado también en La Catedral del Mar, Amar es para siempre, Amar en tiempos revueltos o Éramos pocos y fue nominado nada menos que al Goya al mejor corto en 2009 por El Encargado. Sergio tiene también mucha experiencia docente, principalmente en el Máster de Guión de Salamanca, y es nada menos que uno de los fundadores de uno de los blogs de guión más seguidos, seguramente el más seguido en lengua castellana, Blog Guionista. Sergio Barrejón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miki, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, tenía apuntado aquí también que entre las cosas que tú organizas, además de Blog Guionistas, del que te invito a que nos acompañes aquí un día, en próximas semanas, tenías una iniciativa que se llama algo así como Cazadores de Ideas. Quería que nos contaras un poco en qué consiste. Bueno, Cazadores de Ideas es un taller práctico que está pensado para ayudar a generar nuevas ideas para historias a guionistas tanto principiantes como profesionales. Es una especie de, ¿cómo decirte?, de baño de realidad en el que obligo a los participantes a observar la realidad y de alguna manera desactivar su creatividad durante un rato y convertirse en observadores para de alguna manera tropezar con ideas nuevas, ideas que no inventen ellos, sino que casi les asalten. Y esto es una cosa que empecé a hacer presencialmente en Madrid, en mis clases de guión en la ECAM. Luego lo convertí en un taller presencial y luego llegó el confinamiento y entonces hice una versión digital que está ahora colgada en Blog Guionistas. Uh-huh. Vale, perfecto. Bueno, pues cuando vengas a hablarnos de Blog Guionistas, te invito también a que nos cuentes un poquito más cómo está funcionando esta caza de ideas con todos los participantes. ¿Te parece que comencemos ya con las preguntas que nos han llegado esta semana? Vamos a por ellas. Venga, vamos a por ellas. La primera, esta semana nos han llegado 4 preguntas y la primera de ellas nos la ha hecho llegar Juan, que nos ha mandado su nota de audio desde Oviedo. Hola, quería pedirle si me podían recomendar un buen sitio en internet para descargar guiones originales. Gracias. Bueno, Sergio, pues creo que esta pregunta es muy adecuada para ti porque precisamente en tu blog, en Blog Guionistas, es uno de esos sitios, ¿no?, en los que se cuelgan guiones originales. Sí, totalmente. Yo diría que si alguien está interesado en descargar o leer online guiones en castellano, la sección descargar guiones de blogguionistas.com yo diría que es quizá el sitio más completo. No me atrevo a decirlo seguro, pero es uno de los sitios más completos que además seguimos renovando permanentemente. En castellano puede que haya alguno más, pero no les voy a hacer publicidad. ¿Qué te parece? Voy a quedar aquí, voy a barrer para casa. Me parece bien. Y en inglés hay muchos más. Como siempre hay muchos más recursos en nuestra profesión en inglés y para descargar guiones en inglés yo destacaría, hay muchos, pero voy a destacar 4 sitios, ¿vale? Seguro que todo el mundo conoce IMDb, pues el primero sí. Que parece mucho es IMSDB, es decir, Internet Movie Script Database. Vale, perfecto. Después hay un sitio súper interesante, no solo para descargar guiones, que se llama Go Into the Story, que es un blog que lleva el guionista americano Scott Myers y que es como el blog oficial de Blacklist. Ahí hay montones y montones de guiones y además publica todos los años los guiones for your consideration, los guiones que publican las productoras
para presentarse a los Oscars o a convocatorias de premios grandes. Uh-huh. Después mencionaría, yo creo que es el sitio decano para descargar guiones que lleva, yo he descargado guiones ahí yo creo que hace 15 años o más, Sí. que se llama Scriptorama. Script, guión normal, Sí. o guión rama, scriptorama.com. Uh-huh. Y Perfecto. después está Simply Scripts. Simplyscripts.com es otro sitio muy completo. Uh-huh. Tú, desde tu experiencia docente enseñando guión, ¿te parece una buena idea leer guiones originales? Me parece no una buena idea, me parece una exigencia fundamental. Es una de las tareas básicas que todo guionista debería hacer. De hecho, una de las cosas que dice Scott Myers, el autor del blog Going to the Story, Sí. es un método que se llama 1-2-7-14, que es todas las semanas se obliga a leer un guión, ver 2 películas, escribir 7 páginas y Sí. pasar 14 horas documentándose para algún proyecto. Uh-huh. Y yo creo que leer un guión a la semana, caray, si quieres ser guionista no parece una exigencia muy severa, ¿no? 1, 2, 7, 14. Vale, bueno, pues oye, me parece una estupenda idea. Y ahí le queda a Juan. Le preguntaremos si lo está cumpliendo. Y a todos los que Venga. nos están oyendo también. Vale, estupendo. Bueno, pues ahí está la respuesta para Juan. Vamos con la siguiente pregunta, que esta nos lleva hasta Toledo y nos la ha hecho María. Hola, me gustaría conocer si hay muchas diferencias a la hora de escribir el guión de una película hecha para televisión, de una TV movie y el de una película pensada originalmente para el cine. Muchas gracias. Bueno, Sergio, es evidente, no es igual una película que uno escribe pensando ya en que el fin va a ser directamente la pantalla de televisión que una pensada para la gran pantalla. Hay muchas diferencias, es decir, se escribe de una forma muy distinta. Pues, bueno, antes yo querría puntualizar que yo creo que el concepto de TV Movie en España casi ha desaparecido, yo creo, por un lado por la llegada de las plataformas, Sí. y por otro debido a esa tendencia que comenzó hace, no sé, una década larga, de hacer que los capítulos de prime time duren 70 minutos e incluso más. Pero en cualquier caso, cuando las TV Movies estaban en boga, tampoco había diferencias sustanciales en lo que es el lenguaje ni el formato. Lo que sí, bueno, había que tener en cuenta que las TV Movies solían ser películas baratas, destinadas a ser rodadas en muy pocas semanas, por lo que pues normalmente no contenían escenas de acción y se intentaba concentrar la acción en pocas localizaciones y bueno, este tipo de recursos para abaratar costes, pero vamos, Claro. es una cuestión de lógica. Y si por TV Movie o película para televisión se refiere ahora a lo que es más habitual, que es, digamos, esas películas originales de Netflix, por ejemplo, o similares, Uh-huh. no hay absolutamente ninguna diferencia más allá de la dimensión de esas películas en términos de presupuesto e incluso en ese ámbito yo creo que las cosas están cambiando. Netflix, yo creo que la primera película que hizo en España fue 7 años, después Sí. hizo Fe de Tarras y eran películas muy concentradas en muy pocas localizaciones. Claramente películas de presupuestos bajos o de presupuestos muy controlables, pero últimamente ha hecho películas bastante más abiertas, de que yo no me atrevo a decir cuánto han costado, pero sí que parece que la producción es más ambiciosa en ese sentido, como 17 de Daniel Sánchez Arévalo, que es una Sí. película maravillosa. Sí, sí. Es un original de Netflix y es una road movie, o sea, no se parece en nada a 7 años que pasaba todo en una localización y tal. Cierto. Y por cierto, el guión de 17 se puede consultar en la sección de descargar guiones de Blogguionistas y es una lectura muy recomendable porque es un guión escrito maravillosamente. Totalmente, vamos, yo la película la he visto y me pareció, como todo lo que hace Sánchez Arévalo, me pareció una maravilla. Y el guión también me parece... No he leído el guión, no lo he leído, pero mira, me parece una excelente oportunidad saber que está ahí colgado y poder acudir a leerlo después de ver la película, además. Uh-huh. Ujú. Vale, estupendo. Bueno, pues ahí está la respuesta para Marina. Nos vamos ahora hasta Ávila, Sergio. Desde allí nos ha escrito Marisol. Hola, estoy preparando el pitch de una miniserie en la que estoy trabajando. ¿Debería en esa presentación contar mi final sorpresivo o eso lo dejo para el caso de que contraten mi serie? Gracias. Claro, la duda de Marisol pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque uno siempre intenta guardarse un final sorpresa para los espectadores. Pero claro, cuando uno está intentando vender la serie a alguien en un pitch, ¿qué hace? ¿Lo deja abierto? ¿Se lo guarda para que ellos se queden con las ganas de contarlo o qué hace? Es una pregunta muy interesante y me temo que no hay una respuesta genérica porque, claro, depende de cada proyecto y de cómo funcione ese final. Yo lo que me plantearía es Sí. cuál es el objetivo del pitch. Normalmente de lo que se trata con un pitch es de despertar el interés de tu interlocutor, sea quien sea, y
conseguir que quiera leerse tu guión, ¿no? Entonces, en ese sentido, y sabiendo cómo es tu propia historia, pues yo le diría, plantéate si dar a conocer el final, este final va a aumentar el interés por leerlo, o si por el contrario engancharía más a tu interlocutor, que acabes la presentación diciendo algo del tipo, y si quieres saber cómo acaba, tendrás que leer el guión. Eso ya esa pregunta la tiene que contestar el propio autor, que es el autor en este caso, que es quien sabe qué efecto puede producir este final. Vale, o sea que no hay una norma escrita, ¿no? Se trata, en el fondo, bueno, es lo que decimos siempre, en realidad estás intentando vender algo, pues tienes que despertar el interés, claro, de la mejor forma posible. Exacto. Yo personalmente nunca desvelo el final, a no ser que mi interlocutor me lo pida. En ese caso sí que tengo preparado, digamos, como parte del pitch, pero lo llevo con un as en la manga, lo tengo preparado para contarlo de una manera más o menos interesante. Claro. Pero de entrada nunca lo hago porque pienso que para mí también es una manera de medir su interés si ellos me piden más cosas de las que yo cuento, ¿no? Claro. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta. Vamos, si te parece, con la última pregunta, Sergio. Esta nos la ha hecho Nano, que nos ha mandado su nota de audio desde Badajoz. Hola, estoy trabajando en el guión del capítulo piloto de una serie de unos 40 minutos de duración. Veo muchas referencias a la distribución en los actos en cuanto a largometrajes, pero no en el caso de la serie. ¿Existe un promedio de cuánto debería aproximadamente el número de páginas ocupar mi primer, segundo y tercer acto? Muchas gracias. Bueno, la pregunta de Nano también me parece interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nos marcan de una forma, bueno, no es una norma rígida, pero sí que nos dicen un poco una proporción de páginas o de espacio que debe ocupar cada uno de los actos en una película, pero claro, en una serie funciona distinto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto, Sergio? Pues yo creo que no hay reglas estrictas, al menos en España. En la televisión convencional norteamericana sí que es cierto que tradicionalmente se identificaban los finales de acto con los cortes a publicidad, que allí no son los hachazos criminales que meten en España, ¿no? Sino que están programados e interactúan con la narrativa de alguna manera. Entonces, normalmente en un capítulo de prime time había, por ejemplo, en las network, en las cadenas, o sea, no en las cadenas de cable como HBO, sino en las generalistas que llamamos aquí, sí. Había normalmente, si no recuerdo mal, 3 cortes a publicidad. Entonces se pedía a los escritores que planteasen los guiones en 4 actos de unos 10 minutos cada uno, y estos actos deberían acabar en un punto dramático intenso o intrigante, ¿no? Lo que llamamos cliffhanger, ¿no? Para asegurarte de que el espectador va a seguir viendo el capítulo tras los anuncios, ¿no? Un ejemplo muy obvio de esto, por ejemplo, es House, ¿no? Aunque, bueno, es una estructura que se ve en montones de series americanas de las networks. Sí, cierto. A mí personalmente, este sistema me parece que es una buena plantilla. Yo lo tengo en la cabeza como una buena plantilla para escribir capítulos de prime time. Sí. Pero más porque me ayuda a organizar mis historias que porque realmente tenga una aplicación en la parrilla, que en España no ocurre. Y en cualquier caso, este tipo de normas yo creo que siempre hay que tomárselas con mucha flexibilidad. Yo, por ejemplo, en mi cabeza siempre funcionan más las cosas en 3 actos, no sé por qué. Entonces, si pienso en 4 actos, en realidad, para mí, el primer acto es el primer acto, el cuarto acto es el tercero, y los 2 en medio son un segundo acto largo, ¿me explico? Sí, es un poco por una estructura mental, ¿no? Yo alguna vez sí recuerdo haber leído que, no sé si es cierto, pero sí he leído en algún manual que es que nuestra cabeza funciona de manera que los 3 actos le hacen comprender bien las cosas, que en cuanto se sale un poco de ahí, nuestra cabeza no es capaz de interpretar bien lo que le estamos contando. No sé si será cierto o si hay muchas experiencias al respecto de salirse de esa estructura de los 3 actos, ¿no? Sí, yo creo que bueno, es algo que viene ocurriendo y viene funcionando desde hace tantísimos siglos, desde la tragedia griega, sí. que no merece la pena contestarlo, funciona y ya está. O sea, yo no me lo veo como una cárcel y procuro no pensar demasiado en ello cuando estoy generando una historia nueva, pero sí que me sirve muchísimo, por ejemplo, para reescribir. En el momento en que me replanteo la historia, sí que hay un momento en que ves muy claro que el primer acto está durando demasiado. Si hay 40 páginas antes de romperle los esquemas al espectador, que yo creo que de eso se trata los finales de acto, de dar un cambio de ritmo brusco. Si hay tanto tiempo, uno lo percibe muy fácilmente como un problema. Pero insisto, creo que es una estrategia que funciona mejor en una segunda versión que en una primera. Yo intento no escribir nunca constreñido por este tipo de normas. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí están las respuestas para todos nuestros oyentes de hoy, para Juan, para Marina, para Marisol y para Nano. Sergio Barrejón,
fundador de Blog Guionistas, que nada, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en la Isla de las Palabras y sobre todo nuestros oyentes te agradecen que les hayas contestado todas estas dudas. Muchas gracias a ti y espero haberles ayudado. Hasta pronto. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. ¿Sabías que...? En el guión original de Los Gremlins, Gizmo iba a convertirse en Stripe, el malo de la película. Fue Steven Spielberg quien insistió en que la audiencia iba a coger cariño a Gizmo y sugirió que cambiaran esa parte del guión. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Me gustaría que escucharais ahora el currículum de nuestro siguiente protagonista. Él es guionista y realizador, es graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III y es además máster en guión de cine y televisión. Eso en su parte de, en lo que sería su formación. Pero en su parte laboral, ha trabajado en el desarrollo de proyectos para MediaPro, para La Claqueta o para Comarex y ha sido, entre otras cosas, finalista de Conecta Ficción en 2018 con la serie Los Años del Plomo. Su último trabajo como guionista ha sido en Brigada Costa del Sol para Telecinco y Netflix y actualmente trabaja también como guionista en ficción en Mediacrest. Bueno, pues esta persona de la que os hablo se llama Jorge Hernández y tiene, y aquí está lo llamativo, 26 años. Jorge Hernández, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bienvenido al podcast. Jorge, mira, una de las cosas que sorprende, evidentemente, después de escuchar todo este currículum, es precisamente eso, ¿no? Tu edad. El programa lo escuchan muchos guionistas jóvenes y seguro que muchos de ellos se están preguntando cómo lo hiciste tú, es decir, cómo hiciste para incorporarte tan pronto al mercado laboral. Bueno, pues yo empecé interesándome por el tema del guión ya cuando estaba en la carrera, en la universidad, no en el máster, y ahí fue donde decidí decantarme por estudiar un máster justo el año antes de terminar. Ya tenía muy claro que quería dedicarme a esto y enfoqué los 2 trabajos que tenía de fin de grado en proyectos audiovisuales de este tipo, tanto un guión de largometraje como un guión y dirección de un documental. Poco proyectos para un poco intentar curtirme en el tema del guión y de la dirección, que me interesaban bastante. Y luego, a raíz del máster de guión que cursé en la Carlos III, que lo organizan con el sindicato Alma, pues a raíz de ahí sí. Entré en unas prácticas de guión en Warner Bros. Bajo la tutorización de Pablo Barrera, sí. Y ahí ya me quedé en la serie de televisión. Y ahí entiendo que has ido enganchando unas series o unos programas unos con otros, ¿no? Exacto. En paralelo a estas prácticas de guión que cursé en Warner, yo seguía desarrollando proyectos por mi cuenta y de hecho el primer proyecto de serie que escribí, que fue con el que estuve en Conecta en el año 2018, fue un proyecto precisamente del máster. Después de eso de presentarlo a Conecta Ficción y demás, pues ahí ha tenido más vida pues de cara a poder presentarlo a otras productoras, a cadenas y demás. Y luego también pues he seguido desarrollando proyectos por mi cuenta con los que también he tenido buena recepción. Entonces pues no solamente se trata tampoco del trabajo, de las prácticas que he tenido, sino que también a raíz de este tipo de mercados o de eventos como Conecta Ficción sí he podido pues entrar en contacto con otras empresas con las que también he conseguido trabajo para desarrollo y demás. Uh-huh. Bueno, es que yo exactamente me he dejado en tu presentación, adrede 2 cosas en el aire. La primera, que Jorge, tú eres uno de los finalistas, y esto entronca con lo que decías de participar en distintos laboratorios y mercados de guión. Tú eres uno de los finalistas de la primera edición de Isla Aventura con la serie La Indiana. ¿Cómo surgió la idea de participar en Isla Aventura? Pues mira, justo conocí al equipo de Isla Aventura en el primer Conecta Ficción del año 2018 porque estaban haciendo la presentación del evento y bueno, yo soy de Tenerife, entonces sí. La Palma es una isla que siempre he tenido bastante cercana y sabía que me tenía que presentar como fuera. Y estuve durante bastante tiempo madurando la idea desde que sacaron la convocatoria y acabé dando con una idea que me terminó enamorando y era un poco la historia del tabaco artesanal en la isla de La Palma, ¿no? Como también se conoce mucho el tabaco cubano, pues la isla de La Palma ocurre algo similar y a mí me tocaba muy de cerca a nivel familiar y demás porque en este caso en Tenerife junto al
a la casa de mi abuela había una fábrica de tabaco, entonces yo siempre he vivido un poco con este anecdotario que contaban de las historias del tabaco artesanal. Y a raíz de ahí empecé a documentarme para contar esta historia de la que me terminé enamorando por completo. Claro, y tú tenías la idea, presentaste la serie y una vez que conseguiste ser finalista, entraste en lo que es el proceso de tutorías. ¿Quiénes fueron tus tutores? La tutorización mía la llevaron Javier Olivares y Jordi Calafí, y estuve durante prácticamente un año entero desarrollando el proyecto con los 3 viajes a la isla de La Palma para documentarnos, para conocer a gente. Nos pusieron en contacto con bastantes personas para documentar la serie y hacerlo lo más fidedigno posible. Nos decías que tus tutores fueron Javier Olivares y Jordi Calafí. ¿Cómo fue el contacto con ellos? Es decir, ¿cómo fue ese proceso de trabajo? Pues mira, el proceso de trabajo desde el primer momento lo sentí muy profesional, porque para ellos era muy importante que yo me sintiera como trataban ellos a los propios guionistas de sus trabajos. Entonces, desde el primer momento era un trabajo bastante exigente, y la verdad que todas las notas o todas las correcciones que tenía por parte de ellos eran siempre a favor de obra, siempre por mejorar el proyecto, y sin tener pudor en decir, oye, esto no funciona, oye, esto creo que no va a encajarte bien, creo que esto es muy largo, deberías replantearse este personaje. O sea, siempre me gustó que desde la primera tutoría que tuve con ellos fueron muy sinceros con lo que les gustaba mucho del proyecto y también con lo que no les gustaba tanto, o con lo que no creían que, no tanto que no les gustara, sino que les parecía que no encajaba tanto en lo que yo quería contar, o que podía un poco emborronar la historia. Y creo que gracias a eso yo supe encontrar un poco ese sendero por el que moverme para contarla, la historia. Claro, entiendo también que te encontrarías con dificultades en todo ese proceso. ¿Cuáles fueron las principales? Claro, la principal dificultad fue que dediqué gran parte del primer tramo del desarrollo a la documentación, que para mí es súper importante a la hora de preparar el proyecto. Entonces estuve varios meses leyendo libros, en concreto fueron 5 libros, más además pues las llamadas frecuentes que tenía con la gente de La Palma para seguir investigando, con gente de museos, historiadores y demás, y del cultivo del tabaco. Y el problema es que me topé con que tenía un gran abanico de historias, de personajes y de eventos históricos que tenía que llevar a un foco, a una historia. Entonces, sobre todo el primer tramo del desarrollo tuve bastantes problemas por encontrar un foco en donde centrar la historia, en cuáles quería que fueran los protagonistas, los principales conflictos, y sobre todo también de cara a encontrar el tema, porque claro, todo me resultaba tan interesante que no sabía qué quitar, ¿vale? Entonces, es verdad que con ellos la primera gran dificultad que tuve fue en hacer un ejercicio de quitar lo que un poco redundara dentro de la historia, ¿no? Para quedarnos con lo esencial y poder llevarle pues, un hilo narrativo coherente. Claro, decía Jorge antes que me había dejado en la introducción 2 cosas adrede, ¿no? La primera es que eras uno de los finalistas de Isla Aventura con La Indiana, con esta serie, pero la segunda cosa que me he dejado es que esta serie ha sido la ganadora del último Conecta Ficción también. Exacto, sí. Cuando terminamos el desarrollo del proyecto, decidí presentarlo al Conecta Ficción el año anterior, 2019, y estuve finalista en la sección del Pitch Clips que organizaba Alma, el sindicato, y afortunadamente me gané el premio que otorgaba el sindicato Alma, que la verdad que muy contento con la experiencia, por poder seguir retomando contacto con muchas productoras del año anterior, y también sobre todo porque el proyecto tuvo muy buena acogida en todas las reuniones que tuve. La verdad que fue bastante fructífero y el proyecto gustó bastante, la verdad. ¿Cuánto crees tú, cuánto atribuirías a la participación en Isla Aventura y a la preparación y a las tutorías de Isla Aventura el haber llegado a conseguir ese premio, Jorge? Hombre, pues muchísimo, sobre todo porque desde el principio nos brindaron la oportunidad de viajar 3 veces a la isla de La Palma para documentarnos sobre el proyecto. O sea, yo soy un fiel defensor de la documentación y creo que sin todo ese proceso de trabajo, que evidentemente lleva tiempo, pues no habríamos podido, yo por lo menos no habría podido hacerla, no sé si desarrollarla tanto, pero sí al menos de meterle tanta riqueza, un poco de verdad, o por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Es decir, el poder hacer esos 3 viajes, el poder documentarme con personas en el terreno que saben del tema y teniendo tutores que tienen una larga experiencia y una larga trayectoria y que te van ayudando un poco a moldear ese sendero para desarrollar la serie, tanto el dossier como el capítulo piloto. Hombre, fue una ayuda inmensa. Y también de cara al último viaje que hicimos, en el que hicimos las sesiones de pitching y demás,
también con productoras en la isla, nos ayudó muchísimo para prepararnos de cara a la venta. Entonces, bueno, yo creo que todos esos ingredientes y todos esos elementos han ayudado un poco a enriquecer el proyecto. Jorge, el tuyo es un caso claro de que en esto del guión no hay edad, ni por arriba ni por abajo, ¿no? De que se puede entrar en el mercado, bueno, de forma temprana. ¿Qué le dirías a guionistas jóvenes que nos estén escuchando ahora mismo y que quieren, bueno, que tienen ganas de escribir y tienen ganas de empezar? ¿Por dónde les dirías tú que deberían empezar a meter pie? Bueno, yo tuve la suerte de haber encontrado esta oportunidad a través de unas prácticas y haber podido entrar un poco en el medio, haber podido meter la cabeza a través de ahí. Pero en paralelo a eso yo he seguido desarrollando proyectos propios y lo más importante es que yo por lo menos creo nunca he dejado de escribir proyectos, es decir, llevo en estos años desarrollando varios proyectos de serie de largometrajes, sobre todo de cara a presentarlos a concursos, a, bueno, no sé, plataformas como Film Market Hub, talleres como los que organiza SGAE. Ahora estoy participando como finalista en el laboratorio de Dama Ayuda Series con otro proyecto. Entonces yo lo que sí creo importante es pues no dejar de presentarse nunca todo este tipo de convocatorias y concursos para, bueno, pues al final es un poco de hacerte ver o dejarte ver en el medio para que vaya tu nombre sonando y los proyectos que vas escribiendo y que cada vez sea más sencillo. O sea, no creo que sea un camino fácil, pero sí es verdad, a mí me ha encantado desde luego todo este camino que llevo porque disfruto de la escritura y porque al final pues es un mundo en el que hay muchos noes, en el que muchas veces no se abre la puerta, sobre todo de cara a productoras a la hora de presentar proyectos y demás, pero es verdad que pues al final ahora cada vez hay más convocatorias, laboratorios y concursos, mercados, festivales en los que poder presentar proyectos, y yo creo que cuanto más cartera de proyectos tengas o cuanto más te hagas ver, mejor. Bueno, la tuya es sin duda una carrera de esfuerzo, de tesón, de ilusión y de saber moverse, ¿no? Bueno, pues ahí va el consejo para todos esos oyentes jóvenes que tienen ganas de comenzar. Jorge Hernández, que ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Igualmente, Miki, muchísimas gracias y enhorabuena por el podcast. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Tips de guión. Escribir un guión no es esperar a que llegue la musa y te bese en la frente. Es un trabajo muy duro. He hecho ambos trabajos y sé que dirigir es un placer y escribir un guión es un rollo. Billy Wilder. La Isla de las Palabras, el podcast de los guionistas. Bueno, pues os voy a pedir ahora un ejercicio de una especie de adivinación, porque el segundo apellido de nuestro invitado es Hodgson. Comenzó su carrera como director de teatro y ha llevado, entre otras escenas, adaptaciones de obras de Woody Allen o de Billy Wilder. Ha sido guionista de cortos, de teatro, películas y series que todos conocemos. Y sin embargo es curioso que cuando uno pronuncia su nombre, gran parte del público no piensa en él como guionista. Manuel Burke, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es verdad que pasa eso, ¿eh? Sí, ¿y por qué crees? ¿Por qué crees que ocurre eso? Supongo que ya sabes que los guionistas siempre empezamos como podemos. Y yo llevo trabajando de guionista bastante más tiempo que de actor o cómico. Entonces, de repente, cuando la gente descubre que estoy escribiendo algo, piensa que ha sido desde el otro lado. Porque, claro, los guionistas están ocultos, cosa con la que no estoy de acuerdo, que si quieres ya hablaremos. Pero parece que están en la sombra, y cuando yo empecé a dar la cara y demás, pues eso es con lo que se quedó la gente. Claro, porque si esto en lugar de ser un podcast, o sea, es la radio, si esto fuera la tele y tuviéramos ahora mismo que en esta entrevista ponerte un rótulo debajo en el que solo cupiera una profesión, ¿qué elegirías? ¿Actor, cómico, guionista, director? Yo siempre pongo primero guionista, porque es en el único sitio donde no me siento un intruso. Que cualquiera diría que es al revés, pero no, el guión es mi profesión, es lo que sé, lo que mejor se me da, lo que más controlo, y lo otro son cosas a las que me dedico y que voy aprendiendo, bueno, en guión también voy aprendiendo, pero que la hago desde un sitio mucho más exterior. Y eso que yo estudié también interpretación, pero es donde más tiempo he depositado horas.
O sea, donde más tiempo he depositado trabajo, quiero decir. Le he dedicado muchas horas a escribir. Claro, y esa es curiosamente, como decíamos, la faceta, es una faceta desconocida para mucha gente de decir. Claro. Y yo quería acercarlo un poco a la gente, ¿no? Es decir, ¿cómo es el Burke guionista? Es decir, ¿cómo escribes? ¿Escribes en casa? ¿Escribes de noche, de día? ¿Cómo es un poco? ¿Cómo ejecutas esa labor? Bueno, todo depende de la época en la que esté escribiendo. Ahora mismo, como estoy rodando y grabando cosas, estoy con la radio y con más proyectos, pues escribo cuando puedo. Esa es la realidad. Pero normalmente a mí sí me gusta escribir en pareja y pues se crean unas rutinas con tu partner que son distintas según quién sea. Es decir, por ejemplo, yo escribo con Josep Gatell, que es guionista también, que seguramente conoceréis. Sí, ha estado aquí en el podcast, claro. Josep. Entonces yo con él, por ejemplo, establezco rutinas, pues más o menos quedamos a las 10 de la mañana y depende de las prisas y del tiempo que nos pidan para entregar el guión, pues le dedicamos más o menos tiempo. Pues ha habido temporadas que estamos de 10 a 8, con una parada para comer, siempre en mi casa o en la suya, no tenemos despacho. Yo también he adaptado mi salón para que sea mi despacho, y él tiene un despacho en su casa, entonces o en su casa o en la mía. Y eso es en el tiempo en el que preparamos toda la escaleta, el tratamiento y diseño de personajes, y luego cuando ya nos empezamos a repartir, cada uno se va a su casa, y luego vamos comentando la jugada o por teléfono o por Skype. Por WhatsApp incluso hemos llegado a comentar escenas. Pues lo típico de he reescrito hasta la mitad, léetelo, me lo leo y le voy haciendo comentarios con fotos. Fíjate cómo son los tiempos que corren. Mando una foto del guión, de la escena que le quiero comentar, y le empiezo a hacer notas en WhatsApp. Esto lo hemos llegado a hacer. Lo normal es que no, lo normal es que leamos juntos y reescribamos juntos. Pero va variando mucho. Por ejemplo, con Leticia es un caos. Tenemos una forma de trabajar muy 24/7. Y entonces a lo mejor quedamos a las 11, mucho más tarde, con muchísimo menos disciplina a la hora de escribir, pero mucho más tiempo en continuidad. Es decir, yo he tenido llamadas a la 1 de la mañana con Leticia, comentando una jugada. Y somos más caóticos, pero no perdemos la disciplina porque la invertimos en cantidad de tiempo dedicado a pensar en la serie. Entonces, Vida Perfecta tardamos un montón y le depositamos un montón de horas, pero la disciplina y el horario no era continuo, era una cosa mucho más caótica. Entonces cada uno tiene sus métodos y según ahora estoy trabajando una cosa con Alex Rodrigo, y como él está dirigiendo La Casa de Papel, pues yo trabajo por mi cuenta, tomo notas, estoy probando un programa. Me mola porque esto es como de guión, entonces ya puedes entrar en terreno friki que nadie más entendería, que es el Scrivener. No sé si lo habéis probado o tú lo has probado. Yo en concreto no, pero sé que muchos guionistas sí. Esto es una maravilla. Estoy harto de tener 10.000 documentos distintos sobre todo lo que tiene que ver con el guión que estoy escribiendo. Entonces aquí lo tienes súper ordenado. Entonces yo voy trabajando ahí, en un apartado de reflexiones diarias, personajes, escaleta, outlines, filosofías, temas, documentación. Cuando él vuelve de La Casa de Papel, pues hablamos un par de horas. Y los fines de semana, según podamos, pues estamos ya más tiempo dedicado. Y es por Skype o por llamada. Es que también ahora con la pandemia todo cambia, pero depende mucho de con quién lo hagas. Y, por ejemplo, en cuanto al método de trabajo, ¿eres de los que va por libre, de los que tira mucho de manuales? ¿Cómo haces? Evidentemente yo ahora no tiro tanto de manual porque estoy mucho más seguro con mi trabajo, pero me parece que nunca hay que descartarlo. Son sitios de referencia súper importantes. Por una razón, porque al igual que es más fácil trabajar en pareja, porque todo el rato tienes un feedback de tus propios pensamientos y una pared que te los contradice, te los matiza, te los critica o te da la razón y se construye sobre ellos, lo mismo es un manual. No deja de ser alguien que ha analizado cómo escribir un guión y que de repente te está dando claves. Entonces, leer un manual de guión es tener un diálogo con el escritor que ha escrito ese manual. Y entonces tienes un diálogo y vas resolviendo dudas que puedes estar teniendo tú con la propia escritura a la que estás dedicándole el tiempo. Y lo mismo pasa con podcasts como el vuestro, lo mismo pasa con tutoriales, incluso hay vídeos en YouTube buenísimos analizando películas. Hay una
hay un tutorial, no le llamaría tutorial, yo le llamo masterclass de Michael Arendt, que es sobre finales, ending se llama, y yo me lo vi hace un par de años y me cambió mi vida profesional porque me dio una luz que yo antes no tenía tan clara. Sabía que más o menos el tema había que atajarlo de alguna manera o de otra, y yo iba un poco como dando palos de ciego hacia esa dirección, pero nunca nadie me lo había explicado tan claro. Ese desierto en el que estás muchas veces en el segundo acto para llegar a la crisis del final de la película, muchas veces es a base de sudor y esfuerzo como lo resuelves, pero de repente hay gente que es súper lúcida explicándote las cosas, y él es uno. Es impresionante la lucidez de este hombre que ha escrito lo que te decía, Little Miss Sunshine, Toy Story 3 y la segunda de la nueva saga de Star Wars. Entonces este tío de repente, que era un lector de guión, él lo cuenta y además pone todo el rato un titular que a mí me parece muy bien, de esta no es la única manera de contar historias, repito, esta no es la única manera de contar historias. Es mi manera, la que he encontrado yo. Entonces el tío se leyó, era analista de guión de una productora y se leyó 5.000 guiones. Y entonces hizo un trabajo por analizar por qué había guiones que se le quedaban grabados. Y por qué se iba pensando en guiones. Y por qué de repente hay pelis que te dejan 2 días pensando. ¿Por qué pasa eso? Y por qué hay otras que dices que están bien y te vas contento pero se te olvidan. Y entonces habla del tema, de las filosofías que hay en la película. O en la ficción que estés viendo o escribiendo. Y es espectacular, y a mí me abrió la mente de una manera. Por eso yo recomiendo mucho que aunque ya sepas escribir, ya sepas que lo más importante, porque al final te das cuenta de que lo más importante es contar lo que tú quieres contar, ¿no? Y reflexionar sobre un tema. Pero hay veces que nos atascamos todos y que nos volvemos torpes, nos volvemos incluso rancios en zonas de confort que no funcionan, vamos a lo cómodo, y siempre un meneíto le viene muy bien a tu técnica, le viene súper bien. Me parece fenomenal hacer estas cosas y yo desde aquí animo a la gente que escuche podcasts como el tuyo o que busque en YouTube en plan análisis de Los Increíbles, y vendrán 10 análisis que te harán ver luz en una peli que a lo mejor es un referente para la tuya. Y en cuanto a la forma de planificar el trabajo, bueno, aquí en el podcast nos hemos encontrado de todo, ¿no? Gente que escribe desde el principio con todo planificado, gente que le dedica porcentualmente prácticamente todo el tiempo a la planificación y luego muy poquito a la escritura. ¿Tú de qué bando eres en ese sentido? Depende del proyecto, pero tiendo a cada vez pensar más. O sea, a tardar mucho más en empezar a escribir. Porque me he dado cuenta de que hay cosas que hay que tener muy armadas antes de iniciar cualquier paso y he sentido que he perdido mucho tiempo por empezar a escribir demasiado pronto. Esto no quiere decir que empiece a la nada. Nunca he empezado sin tener una estructura muy clara. Yo nunca he empezado a escribir. Pero ya estoy aprendiendo cada vez más a pensar más en el tema y en qué quiero contar y en, digamos, el trasfondo, la filosofía que hay de fondo. Y esto conlleva muchísimo más tiempo de reflexión y de preescritura. Entonces hay un punto que es... Ahora mismo estoy en una fase que es desquiciante todo el tiempo que dedico antes de empezar a escribir. Pero también depende del proyecto. Pues no es lo mismo, y lo digo así, y no con ello la infravaloro, una comedia comercial para Telecinco que pues Vida Perfecta. Es que no es lo mismo porque son distintas profundidades las que tienen las dos cosas. Eso no quiere decir que no cuente nada una comedia comercial para Telecinco, al contrario, hay que ser muy preciso para no perder el tiempo en lo que quieres contar, porque tienes muy poco. Entonces, para, digamos, profundizar en el tema. Pero digamos que tienes que pensar menos profundamente, no sé cómo explicarlo. En realidad habría que hacerlo con todo, pero también es verdad que las fechas que nos dejan en una cadena comercial como Telecinco no es las mismas que nos dejan con Vida Perfecta, que ya confía, que lo que quieren es que lo hagamos lo mejor que podamos y que nos quedemos muy contentos para que ellos se queden contentos. Es que no es lo mismo, por eso digo que cada proyecto tiene sus exigencias. Claro, y igual que los proyectos tienen exigencias diferentes, yo no sé si tú también escribes diferente cuando el personaje lo vas a interpretar tú. Es una sensación extraña,
Porque todo el rato, sí. esto aquí, como ya sabes que yo soy muy honesto y luego me meto en marrones por eso, pero a mí normalmente me da pudor escribirme un personaje. Entonces todo el rato tengo que hacer equilibrios para saber qué es lo que hay que poner realmente del personaje, qué es lo que necesitamos para la trama y andar vigilando muchísimo mi ego. Y hay veces que voy a la contra, que todo el rato es, no hace falta. Y a lo mejor el personaje sí que hace falta que esté más tiempo, porque es importante. Por ejemplo, en Vida Perfecta, mi personaje es súper importante para el arco que tiene el personaje de Leticia. Pues es un apoyo y una muleta y no voy a hacer más spoilers. Entonces, claro, ya tengo que hacer equilibrios para olvidarme de que lo estoy interpretando yo. Porque al final todo el rato lo tienes en la cabeza y también valoras cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles y por ahí vas haciendo equilibrios. Pero siento pudor cuando escribo para mí y es algo con lo que lidio mucho. Creo que arriesgaría más si de repente no supiese quién voy a interpretar yo. Pero todo el rato, como no quiero parecer que me estoy escribiendo de más o que me estoy dando escenas muy guays para mí o que me estoy dando más tiempo, es una cosa muy infantil, pero está ahí de fondo. Pero luego, una vez ya me meto en vereda y ya empezamos a escribir escena y tal, me olvido de que soy yo. Luego me dejó un mogollón de marrones para interpretar, ¿eh? De plan, pero ¿por qué pensé que yo iba a poder interpretar eso? No puedo, ¿sabes? Te pones muchas trampas, Sí, ¿no? me pongo trampas y situaciones complicadas y tal, pero bueno, también son retos y son interesantes. Lo más importante es que funcione a nivel narrativo y funcione a nivel de personajes y a nivel emocional. Si funciona así, pues luego ya lo arreglaremos y yo no soy el director, a mí me tienen que dirigir, entonces pues yo lo haré lo mejor posible según las notas que me den. Claro, y yo no sé si también, a lo mejor, en tu parte pública, como actor, como humorista, como cómico, ¿no? Si todo eso, ese personaje, por decirlo así, entre comillas, también responde a un guión. Es decir, ¿tú marcas cierto arco en eso que vemos del Manuel Burke público? No, muy poco. ¿Y sabes por qué? Me pasa a mí una cosa con el humor, como con mi faceta de cómico, sobre todo, que trabajo tanto de guionista que acabo muy cansado a la hora de pensar mis propios conceptos para mis propias secciones y para mi propia producción, digamos, humorística. Sí. Entonces tiro mucho de honestidad yo, de puntos de vista previos que ya tengo. Entonces es más fácil trabajar así, por una cuestión de facilidad. Y trabajo menos, a no ser que sean determinados conceptos como el ASMR político, que eso es concepto de guión puro y duro. Lo normal es que tire más de mí y de lo que yo siento, y eso a mucha gente le mosquea, porque es en plan, deja de hablar de ti, es lo que me acusa mucha gente. Pero lo hago porque estoy agotado. Esto es una cosa que me pasa, que me paso todo el día escribiendo guión, ficción, y luego tengo que dedicarle unas horas a escribir comedia de programa. Y no me da la olla. No se me ocurre nada, me siento cansado. Además los chistes a veces son como matemática. Es en plan, trabajas todo el día y ponte a hacer ejercicios matemáticos al final, un par de horas. Pues entonces tiro mucho de mí mismo. Entonces, en ese sentido, por lo que me preguntabas, no hay construcción de personaje. Oye, Manuel, yo no sé si has visto, me estoy acordando ahora, no sé si has visto la película Yesterday, que es, bueno, va de que ocurre una cosa en la Tierra y la gente olvida las canciones de los Beatles, ¿no? Y entonces, sé cuál es, sí, no la he visto. Vale, pues bueno, ocurre algo parecido. Entonces, yo no sé, si tú pudieras escoger que todo el mundo ahora mismo olvidara a los autores de los guiones de cualquier película de la historia y pudieras, por decirlo así, apropiártelo, ¿qué película escogerías? Buah, chaval, me preguntó. Es que es complicado, claro, me estás abriendo unas ramificaciones en la cabeza. Tirando así de fácil diría El apartamento de Billy Wilder, porque le tengo muchísimo cariño y porque me parece perfecta. También te digo, me encantaría haber escrito Little Miss Sunshine. O sea, acercándose más a lo que yo puedo hacer, yo te firmo Little Miss Sunshine y me retiro. O sea, ya está, ya he hecho, creo que ya, o Toy Story 3, estoy yendo a Michael Aren mucho, pero o cualquier Toy Story, también me gustaría haber firmado, no sé, me gustaría firmar guiones de Pixar, por ejemplo. Eso es una cosa que me volvería loco, la capacidad que tienen de mezclar las emociones con
con un relato que llegue transversalmente a todo el mundo sin dejar de tener apariencia para niños, ¿no? No sé, Buscando a Nemo me volvería loco, pero también te podría decir pues The Chaser, que es una peli coreana que me flipa, o te diría también El Padrino. Es que ya me voy ahí, si me llevo a Kurosawa, pues ya no acabamos nunca, pero claro, hay dos universos que se abren. El universo de lo mitológico, de lo que yo considero que son los mitos del cine, que ahí me iría más al Padrino, al Apartamento. Seguramente ahora, cuando acabemos la entrevista, se me ocurrirán 20 más, porque ahora siento la presión. Pero luego está el universo de lo posible, de lo que yo podría firmar ahora. Y ahí es una... Pues mira, yo te diría, me encantaría poder firmar, y fíjate que es imposible, y lo vas a entender en cuanto te lo diga, Podría destruirte, la serie de HBO. Sí. Me parece una serie brutalísima de guión. Es espectacular. Me gustaría poder firmarla, y esto sí que va a ser bastante complicado. Pero es que son muchas, tío. ¿Tú tienes una? ¿Tú cuando haces esta pregunta sabes cuál es tu respuesta? Bueno, te digo la verdad, la pregunta se me acaba de ocurrir. ¿Ah, sí? Te escuchaba. No la había hecho nunca. Claro, es que es infinito. Yo no sé, seguramente de todas ellas, creo que me quedaría con El Apartamento, yo particularmente. Sí, ¿no? Es que El Apartamento es muy redondita. Tienes estas cosas de este disfrute de estructura cerrada, todo limpito, todo súper bien plantado, ¿no? Lo que este armazón mecánico que todos queremos construir a veces, en el que nada falla, ¿no? También te digo, esto me abre a mí una reflexión, que creo que no hay un guión perfecto y no hay una película perfecta. Eso no existe. Eso es algo que nos han querido introducir los críticos y los analistas de cine, y que a mí en mis primeras fases de formación me hizo mucho daño, porque de repente rechacé todo lo que me gustaba porque tenía que imbuirme y beber de lo que decían que era lo bueno. Entonces yo venía de ver Los Simpsons, jugar a videojuegos y soñar con jugar en la NBA, o sea, un niño de los 90 puro, y de repente quería hacer cine y me dijeron que no, que lo importante era el cine clásico, el cine de autor con determinados nombres, todos ordenados en listas, y yo me obsesioné con, hostia, yo no he visto nada de esto, me tengo que poner al día. Entonces oculté mis gustos, mis pasiones, y de repente me hice una formación casi de matemático, estudiando cada década de la historia, cuáles eran los directores importantes y cuáles las películas más míticas. Y hace unos años me di cuenta de que era toda una tontería. O sea, de que evidentemente he visto pelis increíbles de la historia del cine, pero no porque me dijesen que eran increíbles, porque hay muchas que decían que eran increíbles y me aburrían, y yo me tapaba el bostezo. Eso no quiere decir que sean aburridas, es que no me llegaban a mí. Entonces le llegarán a otras personas, o a otras, sobre todo a otra gente que ha tenido otra experiencia vital, o le interesan otras cosas, y aquí podemos llegar a cómo el cine ha tapado mucho el punto de vista femenino, que de repente era todo para hombres, el cine era todo para hombres. Y ves cómo se tapan y se premian, o sea, se tapan y se castigan una serie de costumbres cinematográficas o de escritura que no tienen por qué ser como explícitamente malas. Por ejemplo, el tema de ser emocional. Ser emocional a mí me han enseñado siempre que está fatal. Que los personajes no pueden ser sensibles y expresar sus sentimientos. Que tienen que ser opacos y guardárselo todo, y todo tiene que estar en su texto. Súper masculino eso. Sí, cierto. Entonces, yo he tenido como una especie de revelación en la que he vuelto a abrazar los Simpsons, los videojuegos y la NBA, y me he quitado un poco esa especie de snobismo y clasismo con el que iba disfrazado. Y creo que no hay pelis perfectas ni pelis no hay pelis perfectas, y creo que ninguna peli es mejor que otra. Ahora, me gustaría haber escrito El Apartamento. A mí también. Oye, Manuel, por último, vamos a ponernos en una suposición, ¿no? Imagina una locura, que estuviéramos ahora mismo y llegara una pandemia a la Tierra y nos tuvieran que confinar a todos en un piso durante 3 meses. Y a ti te obligaran a confinarte con una persona y tuvieras que elegir entre un guionista o un actor. ¿A quién elegirías? ¿Para confinarme? Sí. A un guionista. O sea, vamos.
Bueno, no tengo ni la más mínima duda, ¿eh? Que conste que siempre necesitas a un actor para desahogar a muchos guionistas, como para oxigenar y abrir las ventanas, y al revés, ¿eh? O sea, creo que todos tenemos nuestras manías, y yo tengo la de todos. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Manuel Burke, actor, comediante y sobre todo guionista, sí, eso quede claro. Que ha sido un lujazo compartir contigo estos minutillos. No, el lujo ha sido mío, hombre. Te envío un abrazo muy fuerte. Igualmente. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Fernando Timón, periodista. Ahora diga su edad. 48 años. Era broma. Comenzamos. ¿A qué actor contrataría para interpretar su biografía? Ben Stiller o Tom Hanks. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? Yo elegiría 3 localizaciones: Gran Canaria, Cantabria y Madrid. ¿Cuál es la mejor película de la historia? Hay tantas. Por ejemplo, Blade Runner. ¿Y la peor? Aquí llega el Conde Mor. Nombre una serie que nadie debe perderse. Indispensable. Friends, si lo que quieres es reír. Y, por ejemplo, Hierro. Muy buena. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. Chesapeake Shore. La he visto. Solo la primera temporada. No puedo tragar más. ¿Películas en versión original o doblada? Versión original subtituladas. ¿Su director favorito es? Me gusta mucho Robert Zemeckis, Ridley Scott, y del cine español me gusta mucho Daniel Sánchez Arévalo. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Me gusta mucho esa que dice... Mi mamá dice que la vida es como una caja de bombones, porque nunca sabes lo que te va a tocar. Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? Por supuesto, La Palma. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Adiós. Pues esto ha sido la Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestra travesía por el mundo del guión. Pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto. Hasta la semana que viene.